Listo, ya debería iniciar, sí, listo. Entonces yo voy a compartir la pantalla, listo, para que pueda observar directamente cómo vamos a hacer el ejercicio. Me confirma, por favor, cuando ya pueda ver la pantalla, esta que está acá. Sí, esa que está acá. Listo, che. Listo. Sí, ya. Ah, es cortico el código, creo. ¿Es todo lo que Pues está en ahí? realidad, esto es lo que piden. Esto es lo que piden. Si Y tienes ahí el voy en PDF el por código. ahí. Ah, ok, listo, vale, vale. Entonces déjame. Espera, ¿cuál compartí? No, esta no era. Espera, comparto porque es que esta no es. Esta es la pantalla. No, esta sí no. Espera. Es esta. ¿Esta? Ah, esa es la pantalla. Pensé que era la ventana. No, entonces sí era. Listo, listo. Entonces puede ver una página acá directamente, por ejemplo, donde voy a colocar yo, por ejemplo, tu código. Ok, sí, sí, ahí lo... ¿Sí? Listo. Entonces voy a copiar lo que es el enunciado. Vamos a ver qué es lo que dice. Este es ¿de cuál reto? 1, 2, 3. El 2, el reto 2. Ah, perfecto. Si es reto 2, entonces es ciclos. Correcto, sí, sí, sí. Listo. Entonces acá vemos, por ejemplo, bueno, yo utilizo esta plataforma, no sé si la conozca, Colab. ¿Alguna vez la ha trabajado o lo conoce en qué consiste? No, no, la verdad no. Bueno, básicamente Colab es un proyecto como tal de Google. De hecho, un colombiano creo que estuvo en el desarrollo de esta plataforma. La tiene actualmente Google, en el cual nosotros podemos desarrollar de manera online diferentes lenguajes de programación sin tener que instalar absolutamente nada y trabajamos directamente en la nube. Es decir, que todo lo que vayamos modificando va quedando registrado en nuestro Drive. Por ejemplo, si se da cuenta, yo he compartido diferente material, ya sea de videos o de Colab, en el cual yo puedo compartir y ustedes pueden generar copias en su Drive y pueden ejecutar el mismo código que yo voy agregando acá, como si fuera un documento en Google Doc, literal lo mismo, ¿listo? La ventaja de esto es que me permite ingresar dos tipos de celdas, celda de texto, celda de código, en el cual la celda de texto yo puedo, como pueden observar acá, ingresar comandos para que se vea más grande, para que tenga una indentación, para que tenga sombreado y demás. Y a su vez, entonces, la línea de código, yo puedo ejecutarlas como si fuera una consola o un Visual Studio Code. Yo puedo decirle print y puedo decir, por ejemplo, hola, el típico hola mundo, ¿sí? Y al darle play a esa celda, él va a ejecutar lo que esté ahí dentro, los comandos que estén ahí internos, ¿listo? Se demora un poquito porque pues está conectando, pero esto es básicamente una máquina, llamémosla así, en la nube, que Google como tal nos presta momentáneamente, porque no siempre es permanente, no es permanente, pero entonces para la ejecución de cada notebook, que eso se llama notebook, pues nos permite entonces conectar, temporalmente nos asigna RAM, nos asigna disco, y pues nosotros vamos entonces haciendo uso de este computador virtual, llamémoslo así, para ejecutar nuestro código, ¿sí ve? Entonces yo puedo ejecutar acá print hola mundo. Él por defecto conecta Python, pero podemos trabajar múltiples lenguajes. Entonces en este caso, pues Python. ¿Listo? Sí, se ve interesante. Entonces por ahí, listo. Tener en cuenta que si hacemos, por ejemplo, una declaración de variables, en donde yo ingreso, por ejemplo, X con 10, cuando yo le doy play a esta celda, es lo que va a hacer es cargarme en memoria esa variable. Es decir, si yo posteriormente ejecuto, por ejemplo, la X, ya está cargada. Ahora, ¿qué pasa si como yo ingresé? Le recomiendo porfa que si llega a entrar alguien me comente, ¿vale? Es que no sé si, Bueno, no puedo, creo que sí, escuché un sonidito. dice, hay invitados esperando para unirse. Ve a la sala de Vale, espera. creo que tú puedes aceptarlos igual. Ok, ok. A ver, voy a ver. Ay. Ok. Sí, me puedo mover esto para acá. Listo, creo que hay alguien más. Listo, vale. Buenas noches, Andrés Londoño, Buenas me noches, imagino. profe, ¿cómo está? Profe, es que tengo una Pido pregunta. disculpas. Vale, pero Sí. primero quiero pedir disculpas, realmente fue mi error.
haber iniciado tarde la asesoría de hoy. Tuve bastantes problemas e inconvenientes realmente que me imposibilitaron como poderme conectar a la hora puntual. Realmente siempre soy como ordenado en esa parte y a la hora que es ingreso, pero hoy sí tuve inconvenientes. Entonces pido disculpas por esa parte. Bueno, entonces Andrés, ¿tiene alguna duda al respecto? Estamos abordando el tema del reto 2, que tiene que ver con ciclos. Sí. No sé si de pronto tenga algo diferente y quisiera... No, es exactamente lo mismo el problema que tengo. Es que resulta que sí tengo ahí un problemita con esto. Ah, vale, entonces miremos el ejercicio y aprovechamos el tiempo justamente. Bueno, Sí. entonces estaba explicando al compañero en el caso de esta herramienta que estoy utilizando que es Colab, y es que cuando ejecutamos esta celda, esta variable me va a quedar en memoria. Es decir, que si, por ejemplo, ya habiendo ejecutado esta línea, si se dan cuenta, al lado, a este lado, ven llaves cuadradas y un 2, significa que este bloque ya se ejecutó. Por lo tanto, esa variable ya existe en memoria. Si imprimimos, por ejemplo, la variable x, ya tenemos el dato almacenado en ella, que sería 10. Pero, ¿qué pasa? Si de pronto, llegado el caso, nosotros queremos modificar algo o tener en cuenta que vamos a modificar algo. Si yo hago esto, Colab no me vuelve a ejecutar todas las líneas. Él va almacenando como en cola las celdas que ya he ejecutado. Es decir, que esta celda que está acá, en teoría yo ya la ejecuto, ya cargué previamente dicha variable, a pesar de que esté ubicada antes de la declaración. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque esta ya la ejecuté. Si se dan cuenta, el número que tiene al lado, el número que tiene al lado es un número 4, significa que esa celda se ejecutó en cuarta posición. Si se dan cuenta, la declaración fue la 2. ¿Sí ven? Él va ubicando directamente como en cola las ejecuciones que ya hemos ejecutado, como tal para la redundancia, y guardado en memoria. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces vamos a ver el código del compañero. Dice, escribe un programa en Python que solicita los siguientes datos de una prueba. Nombre del evaluado, número de preguntas. Vale, este ejercicio literal lo vimos ayer, creo que fue. Lo mismo. Entonces, si quieren podemos trabajar sobre este código del compañero, o literal esta parte yo ya la hice. Entonces, no sé si ¿cómo quieren abordar este ejercicio? Luego, porque el compañero me compartió este código. No, yo considero que sí es bueno trabajar realmente este código para que sepa directamente cuál fue el error, ¿sí? Sí, sería, la verdad, sería profe, interesante. es que casi yo tengo una duda, y es que cuando yo ingreso las variables... Aló. Hasta ahí está muy bien. El problema es cuando necesito botar los resultados, porque ahí en el ejercicio yo no sé de dónde sale el 16. Vale, pues no sé cuál es el 16. ¿A qué haga referencia? Es que el reto, el PDF que nos envía el profesor, dice, todo lo que dice después, ejemplos de salida en pantalla al ejecutar el programa. Nombre, Oscar Albauna, número de preguntas de la prueba 12, número de respuestas 8, número de respuestas incorrectas 2, error, los datos no coinciden, número de respuestas correctas 8, número de respuestas 4, el resultado obtenido por Oscar es 16. O sea, quedó ahí como que si cada pregunta vale 3 y si está incorrecta es menos 2. Entonces, haciendo así como está eso, no me da ese valor. Entonces, eso es lo que me tiene la confusión a mí. Vale, ya me compartieron acá, entonces vamos a ingresar esta parte. Texto. Control B. Listo. Ejemplo de salida de pantalla al ejecutar el programa. Nombre del evaluado Oscar. Número de preguntas de la prueba. Listo. Error, los datos no coinciden. Número de respuestas 8, 4. Vale. Entonces, a ver, miremos qué es lo que está haciendo el compañero. Y a lo último dice, si el total de respuestas no coincide, también lo coloqué en el chat, si el total de respuestas no coincide con el número de preguntas, deberá mostrar un mensaje de error. Sí, esto lo dice acá esta partecita. Ok. Acá, si están los datos nuevamente. Sí, es que en esta parte lo que tenemos que hacer, en teoría, sería un do while. En Python no existe, pero hay, digamos, una forma para poder ajustarlo, para ajustar estos bloques de código para que se comporten como si fuera un do while. ¿Listo?
Vale. Entonces, listo. Miremos primero el código a ver qué es lo que está haciendo el compañero. Él guarda correctas, incorrectas, total, listo. Asignación múltiple, muy bien. Tenemos nombre, hacemos un input, nombre el evaluado, muy bien. Algo que recomiendo, no es una camisa de fuerza, pero siempre lo he dicho, es que tratemos de seguir lo que es el estándar de programación. En Python, en este caso, creo que es el PEP 8, si no estoy mal. Eso es como es unas normas que no afectan el código, pero sí, digamos que afecta cuando otra persona va a leer el código que nosotros implementamos, y esto dificultaría a la hora de interpretarlo. Por ejemplo, saber qué es lo que está haciendo la persona, qué es lo que trata de hacer. Entonces, es bueno tener esas prácticas para que sea más fácil a la hora de leer un código. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la declaración de variables. No le va a lanzar error como tal Python por nombrarla con inicial mayúscula, pero se suele utilizar en estos casos para otro tipo de datos. ¿Listo? Pueden ser objetos, pueden ser clases, otros elementos que vayamos a declarar, sí se recomienda. Con eso la persona cuando ve esta variable dirá, ok, ya como que entiende el concepto, el contexto de esa variable. Para este caso de variables así, digamos, planas, en este caso, llamémosla así, entonces recomiendo todo en minúscula. Si requerimos, por ejemplo, de nombrar una variable con varias palabras, entonces, por ejemplo, name, utilizamos guión bajo, y luego, por ejemplo, name, bueno, por ejemplo, sería person name, así. No utilizamos como, por ejemplo, la nomenclatura que a veces se utiliza en Java, que sería, por ejemplo, person y mayúscula la siguiente palabra, name, así no. En este caso se recomienda es separados con guión bajo, ¿listo? Es como un estándar, pero no obligatorio, pero sí recomendado. Bueno, pero igual esto no le funciona si plantea bien la lógica como tal del programa. Entonces tenemos nombre, input, nombre del evaluado, bien, hacemos un input, total, nombre de preguntas de la prueba, correctas. ¿No? ¿Qué pasa? Comente. No, que no lo cierra. No cierra ok, sí. Sí, es que primero yo explico el código como tal. Es que tengo un compañero acá que fue justo el que me prestó el computador porque el mío, pues, no tengo disponibilidad en este momento. Entonces, pues está aquí también. De hecho, también sabe programación y mira, tiene asesoría doble. Entonces, mientras yo iba revisando para explicarles, él estaba analizando el código. Y sí, efectivamente, pues yo no he revisado esa parte y no estaba viendo como la lógica. Acá hay un error, por ejemplo, de paréntesis. Si estamos creando una función, ejecutando una función input, ella lleva con un paréntesis, pero al agregar este paréntesis, realmente aquí es innecesario porque pues no va a hacer nada, pero si lo quiere poner, pues póngalo. Pero entonces todo paréntesis que se abra debe cerrarse, ¿listo? Ahí jamás le va a ejecutar bien esa partecita, le va a salir error de sintaxis. Vamos a ver. Es que ahí fue donde empecé como a parir. ¿Por qué? Porque los había dejado o sea, no le había colocado paréntesis al inicio del input. No, pero esto no pasa nada, eso no afecta en nada. Ok, sí, es que me aparecía error del sintaxis y también Listo, lo que sí les recomiendo es hacer esto que está acá, muy bien, hacer un casteo. Yo he explicado bastante qué consiste un casteo. ¿Entienden qué está haciendo esta función? Un número entero. Un número entero, ¿eso qué es? Un número entero es 3. Profe, qué pena, disculpe. ¿Habría Señor. forma como hacerle un zoom a esas partecitas que se ve en el computador? Ok. Se ve como hormigas de puntos, parece como si fuera un... O sea, es muy imposible leerlo. Y lo tengo con la lupa y ni aún así. ¿Así queda bien? Sí, pues no sé. O así. Así, mucho mejor. Si es que a mí tengo un poquito de retraso en entonces así ya es más fácil de leerlo. Vale. Sí. Listo. Gracias, profe, qué pena. Ahora sí se puede ver. ver. Tranquilo, de hecho es para que puedan ver. Es bueno que digan, porque prefiero que lo digan y toda la clase, sí, y no vi nada, y no entendí nada. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos acá la declaración de variables. Esto que está acá, esta partecita, este int, lo que está haciendo es que esta variable, bueno, este dato que va a ingresar, se comporte, no va a ser una transformación in situ, es decir, directa a lo que ingresa, no, va a ser que esa variable se comporte dependiendo de lo que nosotros le indiquemos a un tipo de variable diferente. Con esto nosotros podríamos posteriormente hacer una asignación, es decir, que correctas va a recibir el dato siendo casteado, ¿listo? El término puede que no sea el correcto en español, pero para que entendamos, ¿listo? Sí.
Entonces yo puedo hacer un casteo entero, puedo hacer un casteo a string, puedo hacer un casteo a booleano, puedo hacer un casteo a float, a lo que sea, siempre y cuando se pueda. ¿Qué pasa? Si yo hago un casteo, por ejemplo, entero, y voy a hacer un casteo a hola, él me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque no logra poder comprender cómo hacer la transformación. ¿Sí ven? Me dice que hay un error como tal en la parte de que no puede convertir eso a un entero base 10, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si yo ingreso un número que sí es posible, ver una cadena que contiene números que él puede identificar, pues me va a poder hacer esa partecita. ¿Listo? O sea que si yo coloco eso, ahí esa variable sería un string. Coloque una letra después del 9. Por ejemplo, aquí el compañero me está diciendo, por ejemplo, si yo puedo ingresar una letra después del 9, vamos a ver qué ocurre. Igual, ¿sí ven? Él tiene que identificar toda la cadena completa. Es que de hecho ni siquiera funciona haciendo el casteo, por ejemplo, de un float. Sale un error. Pero curiosamente, si le hacemos un casteo a float, él lo identifica. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si nosotros hacemos un casteo de float entero? ¿Qué ocurre? ¿Qué creen que pasa? Debería generar algún... Bueno, pienso yo, no sé, a lo mejor crea como un también error por lo que tiene ¿Un error? dos. No, pues ejecutemos. Lo importante es tratar de plantear casos posibles y ver, ok, no hace eso, hace lo otro. Si ven que en este caso estoy haciendo un casteo a un float, él me toma la parte entera, pero sí recuerdan que cuando tratemos de hacer el casteo directamente de la cadena, dijo que no. Entonces, ok, no me hace el casteo entero de una cadena que es float, pero sí me lo hace de un float. Entonces yo le digo, entonces hágame el casteo primero float y luego sí hágame el casteo entero. ¿Sí se dan cuenta cómo voy conectando las definiciones? Sí. Listo. Entonces aquí en este caso recomiendo, por ejemplo, a Total, como vamos a manejar directamente el número de preguntas, pues ir haciendo el casteo. No sé si esto lo afecta en algo, pero debería. ¿Por qué? Porque puede que, por ejemplo, a la hora de comparar, por ejemplo, acá, des en cuenta que si yo hago lo siguiente, tengo, por ejemplo, 33, yo voy a verificar que sea igual a 33, ¿qué creen que va a salir? True. ¿True? Vamos a ver si lanza true. Pues no. ¿Por qué? Porque una cosa es una cadena de texto y otra cosa es un dato Por las numérico. comillas, claro. Entonces, Claro, de pronto, por la este falta de caso sea el línea. error, ese sea el error que tienes acá, porque estabas directamente trabajando sobre texto. Entonces, en teoría, nunca iba a ingresar acá, nunca iba a ser igual. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si yo le hago un casteo previamente a eso? Ahí sí va a salir true. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, acá, por ejemplo, también faltó hacer el casteo y listo. Entonces, acá ingresamos número de preguntas de la prueba, ok. El número de correctas, número de incorrectas, listo, bien. Igual, este ejercicio ya lo expliqué antes, recomiendo porfa que lo revisen. Realmente todo el material está cargado en la plataforma. Ustedes pueden ver los videos de las asesorías por fechas. Y creo que fue ayer o esta mañana, no, esta mañana no tuvimos, fue ayer. Vimos este mismo ejercicio, el mismo. Entonces yo expliqué varias cositas que podrían servirle y que por ejemplo, hoy no he explicado o no explicaré, ¿listo? Bueno, entonces hacemos el casteo. Sabemos que el número de preguntas total debe ser la suma de las respuestas correctas e incorrectas, ¿listo? Entonces, mientras que el número total sea diferente de la suma de estas dos, entonces me imprime error, los datos no coinciden, y nombre, por ejemplo, nombre del evaluado. Aquí está pidiendo únicamente los nombres. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos un ciclo infinito. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque mientras esté el nombre, entra el nombre, vuelve y lo pide. Eso es lo que va a hacer. Eso significa que tenemos un ciclo. Pero ¿por qué esto que está acá es un ciclo infinito? ¿Por qué? Que no hay un cierre, no hay un break. Porque se cumple la condición, Sí, entonces mientras se cumpla la condición la sigue haciendo. ¿Cómo? Porque es que mientras se cumpla la condición, él la sigue haciendo. Entonces, él va a decir, mientras el total sea diferente a correctas más incorrectas,
va a seguir porque ya no los va a volver a verificar, sino que ya están, entonces lo va a volver a pedir y lo va a volver a pedir. No, no los va a volver a pedir. No, no los va a volver a pedir, entonces los vas a mostrar. Tampoco los va a mostrar. Entiendo No, tu no, punto, pero digamos que a la hora de explicarlo te estás enredando. Pero sí, es porque básicamente esta condición jamás de los jamases, no puedo seleccionar, esta partecita que saca esta condicional, y recomiendo en lo personal, porfa, utilicen paréntesis. Vuelvo y digo, no es una camisa de fuerza, pero a mí me gusta ver el código así. ¿Listo? Se me hace Sí. como más fácil poder comprender que lo que está dentro de paréntesis es directamente una condicional. ¿Por qué? Porque si yo puedo agregar muchísimos más elementos, operaciones booleanas, lógicas, y pues me queda más fácil poder como delimitar cuándo inicia, cuándo termina. Igual no es una camisa de fuerza, hay muchas personas que les gusta no utilizarlo, pero yo considero que es más práctico. Entonces, lo que les estaba diciendo, total, nunca, y total, correctas e incorrectas, nunca va a cambiar. Entonces, los datos que yo ingreso acá en la parte de arriba, esto que está acá, van a permanecer permanentes, es decir, que esta condición siempre va a seguir siendo la misma. Entonces, en teoría no, en la práctica, esto hay que modificarlo, hay que agregar algo que me permita a mí, digamos que hacer que esta condición deje de cumplirse. ¿Cómo lo haría? Puede ser volviendo a preguntarle a la persona, por favor, ingrese estos datos. Eso es, pues, digamos que de cierta forma esa era la idea, que en el momento que saliera el error, los datos no coinciden, de una le pidiera el nombre una vez más. Aunque no debería ser ni siquiera el nombre, sino el valor de correctas e incorrectas. Exacto, realmente el nombre no lo volvemos a pedir. Entonces esta partecita sobra. Lo que tenemos que volver a pedir es que los datos, estos datos, ya si la persona sigue siendo necia e ingresa datos erróneos, pues ya es problema de él. Pero si ingresa los datos que sí son, pues hacemos entonces esta operación, y si llega al caso, funciona, es decir, que la condición sí se cumple, me refiero a que sí son iguales, no a esta condición, sino a que es correcto, la suma de correctos e incorrectas me da total, entonces esta condición deja de cumplirse, por tanto, entre el else en este caso. ¿Sí bien? Pues, por ejemplo, hagamos la prueba. No he revisado acá, pero bueno, ok, vamos a ejecutar. Bueno, acá hay un error de sintaxis, vamos a ver qué ocurre. Ok, aquí falta un más. ¿Listo? Falta otro más. Tranquilo que esos son errores comunes, eso no hay problema. Entonces, por ejemplo, nombre del evaluado. Entonces, no sé, ayer yo lo vi con Iron Man. Vamos a verlo con Iron Man. Entonces, número de preguntas de la prueba, 10. Vamos a hacer que entre al ciclo. Entonces, número de respuestas correctas, 2. Número de respuestas incorrectas, 9. Error, los datos no coinciden. Y vuelve a preguntar y ahí se va a quedar toda la vida hasta que yo ingrese los datos que son. Entonces, número de respuestas, 2. Y, por ejemplo, 8. Bueno, acá 2 más 8, listo. Mientras que sean los datos no coinciden, no me preguntas, ¿qué ocurrió acá? Vamos a revisar. Total, incorrectas. Ah, ok. Repitió. Sí. Acá hay un error, por ejemplo, es que des en cuenta que estamos usando, no sé por qué no. Ok, es que sí, des en cuenta que declaramos una variable con 0, luego declaramos otra que está acá diferente. De hecho, no sé por qué estamos haciendo una declaración múltiple de correctas e incorrectas si después vamos a inventarnos otras variables, por lo tanto, estas nunca las vamos a usar. De hecho, todo esto nunca lo vamos a usar. Sí, eso digamos que desde lo que pensé era que iniciara el valor con 000. Que No es tuviera necesario. como ese inicio. ¿No es necesario? No, Ok. no es necesario. ¿Por qué? Porque estamos haciendo directamente la asignación. ¿Listo? Entonces vamos a modificar todo esto para que pues quede bien. Ajá, acá. Listo. Debería funcionar. ¿Listo?
tenemos acá abajo la declaración. Vamos a cambiar esta partecita. Nombre, pues nombre no afecta realmente. Listo. Tengan en cuenta que los puntos, ojo porque los puntos es muy diferente. Total, ¿qué me almacena total? Total me almacena el número de preguntas. No me almacena los puntos, el número de preguntas. Los puntos, ¿cómo los obtengo yo? Acá nos dicen arriba. Sí. Bueno, por cada respuesta correcta es 3 puntos. Por cada respuesta incorrecta son menos 2 puntos. Menos 2. Listo, entonces hagamos primero la operación. Entonces, llamémosla total points. ¿Cierto? Y sabemos que tenemos almacenadas las respuestas correctas e incorrectas. ¿Cierto? Hacemos control V. Esto nos equivale entonces a 2 puntos. ¿Cierto? Más lo que obtengamos en incorrectas. Que sabemos que... No, correctas son 3 puntos. Ok, ya lo corrijo. Menos 2. Sabemos que como tenemos un valor negativo, siempre incorrecto nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, esta suma se va a convertir en una resta. Por lo tanto, vamos a tener, en teoría, una resta de correctas e incorrectas. ¿Listo? Y lo que mostraríamos sería esta partecita que está acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo le fue a Iron Man. Total la prueba, 10. Ya vimos que el while sirve, entonces vamos a hacer con 8. El resultado obtenido por Iron Man fue menos 10 puntos. Entonces tenemos, por ejemplo, 3 por 2, 6. Y tenemos 8 por 2, 16. 6 menos 16, pues 10. 10, menos 10. Menos 10. ¿Listo? Que ahí me perdí. Ahí otra vez pueden repetir aparte. Ya, número de preguntas en la prueba, 10. ¿Listo? O sea que tenemos 30 puntos ahí, en teoría. Pues realmente no hay que hacer el cálculo, no. Lo que nos importa es saber cuánto equivalen los 2 puntos bien y cuánto equivalen los puntos mal. Sabemos que tuvo 2 preguntas bien, entonces, y cada punto equivale a 3, entonces 2 por 3, 6. Sí. Y 8 por 2, 16, menos 16. Sí, porque son incorrectos. Menos 10. Porque yo tengo acá también el código que yo ya tenía hecho, entonces voy a hacer la misma cosa. 10 más preguntas correctas. Perdón, 2 preguntas incorrectas. 8 menos 10. No, si me da lo mismo acá. Sí. Es que me pegué una perdida con el tema del valor de las preguntas. O sea, no se supone que son las preguntas que uno responde bien. Es que la duda que yo tengo es si el valor es a lo que uno responde bien o a lo que uno responde mal, es a lo que le dan ese valor de los 3 puntos positivos o los 2 puntos negativos. Ejemplo, si yo digo que tengo 10 preguntas y 8 preguntas fueron correctas y 8 incorrectas, me está dando 16 preguntas y mis respuestas son 10. ¿Es así como funciona? ¿O es mi respuesta correcta es con la validación de que el 2 y el 8 deben ser igual al total de preguntas hechas? Es que, o sea, hasta donde yo entiendo, el número de preguntas tiene que ser 12 para que en el sistema le ese resultado, porque según veo, tiene que ser esos datos para que en el sistema le pongan a uno la calificación. Ahí en el reto dice que esos son los datos que colocan como ejemplo, ¿sí? Pero es que, o sea, si yo por ejemplo digo que mi nombre es Iron Man, listo, hasta ahí, esa es una variable que no me va a cambiar porque puede ser cualquier nombre ahí, pero las siguientes sí son de números enteros. Entonces, si me pide que número 10 y correctas e incorrectas es igual a 10, pero ¿qué pasa si yo coloco número en la prueba 10, preguntas correctas 4, preguntas incorrectas 8? Entonces ahí me está dando que no son igual a 10. Sí, digamos que, o sea... Entonces él me vuelve a pedir a mí ingrese el número correcto. Porque en el ejemplo se ve que colocan un número incorrecto que da igual a... Espera que acá lo tengo en el ejemplo. Acá. Entonces él, por ejemplo, dice que las preguntas son 12 y 8 y 2 da 10, pero no me da 12. Entonces el dato está incorrecto. Entonces tiene que corregir a 8 y 4 para que la respuesta sea la misma. O sea, tiene que hacer una validación de que esas dos tienen que ser igual al número de preguntas.
¿Mm? Creo que se salió. ¿Sí? Porque es que él me está analizando cuántas veces yo respondo bien y cuántas veces yo respondo mal. Y eso es lo que me está valorando a mí. Sí, correcto. Sí, es que, o sea, según me entiendo, 8 y 4, dándole los valores, o sea, 8 por 3, 3 son 21. 24. 24, sí. Son 24. Y 4 por menos 2, creo que es cada uno. Debe ser como, Por menos 2, da menos 8. entonces ahí serían 24 menos 8 da 16. Esos son 16. los puntos. Ajá. De ahí es de donde salen los 16 Entonces, puntos Lo que... volví. sí, Ujú. sí, Pero es entonces, que, ¿Aló? ¿Me escuchan? aló, sí, sí, ¿Sí me escuchan? sí, 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 claro. Ok, aló, ¿me escuchan? Sí, sí, Listo, vale. No, es que se fue la luz y hasta que el modem se reinició y todo. ah, ujú, Bueno, listo. Entonces, bueno, ya el compañero entendió esta partecita. sí. O sea que a mí me sí, tiene que dar el código me tiene que preguntar que responda bien hasta que mi cuenta da igual al número de preguntas. Y con referente a ese dato, entonces no importa el número que yo coloque, tiene que ser igual al número total. ¿Mm? ajá, Y No ahí le luego, entendí. o sea, lo que yo entiendo hasta el momento es que si yo coloco X cantidad de número de preguntas, debe ser igual a la sumatoria de preguntas positivas y preguntas negativas. ¿Mm? Si esos Sí, valores son diferentes, el número de preguntas no va a coincidir y me va a volver a preguntar hasta que esa cantidad de un valor que de coincidan. equivalencia, ajá, de que coincidan. Exacto. Y cuando yo complete todas las condiciones, me va a dar el total de las preguntas. No me va a dar, va a poder hacer el cálculo de los puntos. Sí, eso. Entonces va a calcular el número de preguntas positivas y me los va a multiplicar por 3 y el número de preguntas negativas me las va a multiplicar por menos 2. Y luego va a ser la diferencia, una suma básica. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco que tengo 10 preguntas positivas, 10 preguntas en total y 0 preguntas? Entonces, menos 2 por 0 me va a generar un error, porque estoy multiplicando por 0. Entonces, sí o sí la condición tiene que ser un número mayor a 0. Sí, aló, ¿me están escuchando a mí? ¿Alguien me escucha? sí, sí. Aló. Andrés, Sí, ah, creo que nos otra vez quedamos se los salió, dos ¿cierto? solos. Sí, sí, volvió a tener problemas. Sí. Em, ¿Tu nombre es Pedro? Pedro, sí. Sí, Pedro. O sea, es que yo no sé si tenemos la misma duda o estamos meando fuera el pote, porque No, yo porque, intenté hacer el código y si lo multiplica sí, uno por 0, me genera error. O sea, si usted tiene 10 sí, preguntas y de esas 10 preguntas, 10 fueron positivas y 0 negativas, entonces me genera error. sí, vamos a ver. Nombre del evaluado X. Nombre de preguntas de la prueba 10. 5 correctas y 5 incorrectas. El resultado obtenido por tal persona fue de 5 puntos. Sí. Pues bueno, digamos que mi duda era porque cada que le daba run, me salía un error de sintaxis. Sí. O A mí me no sé estaba cómo sacando se... exactamente el mismo error de sintaxis y me tocó volver a escribir todo para que él, cuando yo diera enter, me sacara la tabulación. Porque Ujú, es que sí, a mí me saca que las variables las tengo que declarar por fuera del while para que no las coja. ¿Mm? así. Sí, porque es que si las coloco dentro del while, me va a decir que tengo un error. A mí me sacó, o sea, no me estaba diciendo que tenía un error de sintaxis. Entonces, yo definí el reto como tal, coloqué el while, entonces coloqué la sumatoria y todo lo que estaba diciendo que tenía que ser la diferencia, pero calculé lo que son, ingrese el nombre, ingrese todos estos datos que piden. ¿Mm? Sí.
Lo que no sabía era cómo carajos hacer para que me diera las respuestas. O sea, que simplemente es coger los puntos de las preguntas correctas y multiplicarlas por 3. Es crear Correcto, como sí. una nueva variable. Y las preguntas negativas, multiplicarlas por -2 y crear una nueva variable que son las que van a entrar a interactuar. Sí, O sea, sí. Es crear la variable, según entendí. No soy muy sí. bueno con eso. Creo que ya entró Jersey. Sí, porque es que yo tenía ese problema. O sea, listo, yo ya tengo mis variables, ya las creé, ya ¿Me entraron y escuchan? toda esa vaina, no hay problema. Sí, ya, ahora sí, ya, profe, Sí. volvió. No, qué pena, realmente aquí está fallando No, muchísimo, tranquilo. muchísimo la luz. Y no sé si va a seguir fallando realmente. Sí que si lo permiten, podríamos dejar así como por hoy realmente. Realmente Ok. no, para Sí, estar pues ya con desconectando, yo Pedro creo aquí que estamos aclarando y ya sabemos como cuáles son los chicharrones que teníamos dudosos. Y ya pues a mí por lo menos ese pequeñito detalle que me ayudó ahí me aclaró todo porque ya, o sea, no es a evaluar. Mi duda era si son las preguntas correctas que uno hace y las preguntas incorrectas que uno hace. O sea, si usted le pregunta, el programa le pregunta a usted, ¿cuántas preguntas son correctas? Si usted pone A, pregunta incorrecta, ¿cuántas? B, pregunta incorrecta. C, entonces ahí ya tengo yo 3 respuestas incorrectas. ¿Esas son las respuestas que el programa me va a entrar a evaluar o son las que yo coloco ahí? no, le estaba preguntando en la totalidad. Sí, pero, o sea, esa era mi duda, si es lo que yo respondo o es la información que entran en las variables ya definidas ahí como preguntas correctas e incorrectas. Vale, es importante en ese caso tratar de comprender lo más que se pueda el enunciado. Muchos de los errores realmente ni siquiera es porque uno no sepa programar o si sepa o tenga errores de sintaxis y demás. No, realmente no. Muchas veces uno hace un programa perfecto, pero ¿qué pasa? No era lo que le estaban pidiendo. ¿Sí me entienden? Entonces, Sí. hay muchos errores que realmente ocurren es por esta parte. Uno hace todo perfecto y realmente eso no era lo que se le estaba pidiendo. Y sí, hice un programa bonito, pero eso no era. Entonces, es tener en cuenta muy bien cuál es el enunciado, en qué consiste, y para eso es detallar muy bien el análisis, hacer un análisis muy detallado de la estructura de la pregunta. Muchas veces nos dicen, hago un análisis o una función que tome los valores desde 2, y muchos hacen mayor a 2. No, por ejemplo, ese pequeño detalle desde 2 significa que el 2 está incluido. ¿Sí me hago entender? Sí. Son cositas de pequeños términos que son claves a la hora de poder entonces transformar este problema a un problema de programación. ¿Listo? Sí, porque mi duda era esa, o sea, si yo soy el que está colocando las respuestas mal, ¿dónde me las evalúa él de que yo respondí mal lo que me está pidiendo? Exacto, no es como el programa de que, listo, voy a hacer la prueba y me va a evaluar si está bien o está mal porque no me están dando ese requerimiento, llamémoslo así, ni me están dando esa estructura en el problema para como calcular, entonces, bueno, no estoy haciendo ninguna comparación porque no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna pregunta establecida, simplemente cuántas preguntas le quedaron bien. Bueno, yo asumo que es como el input como tal del número de preguntas. Sí, correcto. Sí, también me quedó más claro, sobre todo, digamos que no se me dificulta, sino que me falta práctica en la cuestión Realmente, exacto, es pura práctica. de resolver eso. Recomiendo mucho esta página para todo lo que tiene que ver con documentación. Aquí me equivoqué, me quedó mal. Voy a compartirles un enlace. Esto no tiene que ver con ejercicios, sino con documentación, en donde ahí pueden ver la estructura. Ya aparte de ejercicios en internet, busquen ejercicios Python, y ahí les sale bastante. Pero esta página que les comparto tienen documentación muy, digamos, concreta. Función que hace esto, ¿cómo? Y les muestra un ejemplo. La función tiene esa estructura, ejemplo. Esta otra función tiene esta otra estructura, ejemplo, y todo así tal cual. Es muy útil. Tiene diferentes lenguajes. Ustedes se desplazan hasta donde dice Python y ahí tienen dos opciones. Le dan donde dice, por ejemplo, Learn y ahí les sale toda la documentación, diferentes funciones, ven for, ven do while, ven diferentes estructuras. ¿Listo? Sí. Okay. Bueno, muchachos, entonces yo creo que dejar así por ahí antes de que se vaya realmente otra vez la luz y yo quede como a medias. No, Bueno, pues quedemos todos muchísimas como gracias. a medias.
Y qué Pedro, pena hacer también tantos muchísimas gracias por el inconvenientes. apoyo y la ayudita ahí porque nos No, no. aclaramos las dos. Sí, Vale, sí, igual sí. espero verlos en la próxima asesoría, ¿vale? Listo, muchísimas Listo. gracias. Pedro, un Gracias. saludo, muchísimas gracias por verlo en clase. Bueno, Bueno, Andrés, igualmente un saludo. Bueno, compañeros, entonces les deseo una feliz noche y espero verlos en una próxima Muchas oportunidad. gracias, Bueno, profe. Bueno, muchas vale, a gracias. ustedes por Buenas noches. asistir. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.